Muy buenas noches, querido público. Estimados colegas, el día de hoy me toca presentarles nuestro séptimo y último módulo, denominado Misceláneas, donde vamos a tener un par de temas bastante interesantes para todos nosotros, ya que son un par de temas que nos tienen a la vanguardia de lo que es los avances tecnológicos. Para este cometido, invitamos a un excelentísimo ponente, el doctor Pedro Larrea, muy conocido ya por nosotros, para que nos presente su presentación, valga la redundancia, de cápsula endoscópica, inteligencia artificial, para lo cual solicito un gran aplauso. Muy buenas tardes con todos. Ya me toca mi última exposición y tal vez sea una exposición que ahorita se encuentra en vanguardia a nivel mundial de lo que significa la inteligencia artificial. Normalmente lo que se está desarrollando en el mundo está permitiendo muchos avances desde el punto de vista de cómo hacer las cosas en un menor tiempo, con una mayor precisión, con una mayor aceptación, con mejores índices de calidad, indicadores de calidad, para así poder tener una mejor medicina mucho más exacta para todos nuestros pacientes. Yo tuve la suerte de que la universidad me pagara un MBA en la Universidad de Harvard con MIT sobre inteligencia artificial en salud, y que les digo que al principio para mí fue todo un mundo, dificultoso al inicio, sobre todo porque yo, médico intervencionista, endoscopía intervencionista, te meten a hacer cosas de deep learning, de machine learning y de algoritmos de manejo para crear fórmulas, ¿no? Y que sé que eso básicamente lo manejan mucho mejor los ingenieros. Pero bueno, logramos aprender un poco después de ese año que hemos estado, y quiero expresarles lo que hay de nuevo, lo que significa inteligencia artificial. Y esto es inteligencia artificial, ¿no? Es, por ejemplo, ustedes ven la cantidad de figuras que hay acá, de diferentes tipos de lesiones. Si yo les dijera dónde existe atrofia intestinal, van a comenzar a ver ustedes esas láminas una por una y se van a demorar cerca de 2-3 minutos que puedan verla. La inteligencia artificial te permite que en 10 segundos te detecte esas especificaciones de acuerdo a patrones que generan algoritmos. Y los algoritmos se generan a través, en inteligencia artificial, por imágenes a través de píxeles. Cuanto mayor cantidad, es como los televisores, mayor cantidad de píxeles tenga una imagen, hace que la inteligencia artificial llegue a un algoritmo de mayor precisión, ¿no? Hasta hace poco, en las brillantes exposiciones anteriores sobre disección submucosa e inteligencia artificial, mencionaban una cosa muy importante que escuché sobre cuando uno diagnostica un adenoma o una lesión temprana, básicamente es la caracterización. Y la caracterización por inteligencia artificial es superior a la caracterización que hace un lector, un gastroenterólogo. Entonces, cada vez estos software que se crean, y que hay miles de software que están creados en MIT para diferentes tipos de especialidades, nos va a ayudar para poder nosotros detectar en poco tiempo, miren, en poco tiempo, y dar un diagnóstico y un tratamiento en poco tiempo. Ese es básicamente el objetivo de la inteligencia artificial. Miren, por ejemplo, esta es la sensibilidad que te da versus un software que es el Smart Scan versus una lectura convencional. Este es un artículo publicado en JAMA por CIEC, donde te dice que la lectura convencional, o sea, la que tú te demoras cerca de 3-4 horas viendo todo un proceso, en personas expertas, en personas expertas que tengan una alta sensibilidad diagnóstica y especificidad, llegan a un 88%. Pero cuando tú vas a este software, que es un software especial que se llama SmartScan, tienes la sensibilidad, te aumenta un 98.8%. Miren lo potente que puede hacer los softwares de inteligencia.
los tiempos. Miren, no solamente es la velocidad de diagnóstico, porque la velocidad de diagnóstico lo que te va a dar es que darle un tratamiento lo más rápido posible al paciente. Y eso básicamente lo determinas hasta en cuadros que son netamente agudos y básicamente en sangrado. Pero los tiempos de lectura, miren, una lectura convencional, 51 minutos. Una lectura por software, 5.4. Miren la diferencia, ¿no? Entonces, esa es la velocidad para detección específica, ¿no? Imagínense que ustedes tienen que leer una lámina, toda una secuencia que te demora pues un promedio de 2, 3 horas dependiendo el tipo de patología y la localización que uno esté pensando. Los softwares te permiten esa detección tan rápida. Entonces, cuando uno habla de inteligencia artificial, inmediatamente tienes que conocer ciertos conceptos. ¿Qué cosa es machine learning y qué cosa es deep learning? Entonces, esos conceptos te hacen determinar cómo puedes tú elaborar algoritmos para que tú mismo puedas desarrollar algoritmos propios de desenvolvimiento para lecturas rápidas, en menor tiempo y con mayor sensibilidad y especificidad. Entonces, esas lecturas hacen de que tú crees como tu cerebro una red neuronal de pura información a alta velocidad a través de los softwares, a través de las máquinas que te determinan por píxeles qué tanto se asemeja al patrón común, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es inteligencia artificial? Crea programas informáticos con la habilidad de aprender y razonar como los humanos. Y ustedes dirán, no, el humano es diferente. Entonces, ahorita les voy a mostrar. Para resolver problemas de forma creativa. El Machine Learning es aplicación de inteligencia artificial dedicada a la creación de algoritmos que permitan que los sistemas aprendan sin intervención humana. Y el Deep Learning es lo que se creen las famosas intercircuitos de formaciones de red neuronales que se entrelazan en sí en tiempos mínimos a las velocidades cerebrales, pero la interpretación de ellos es mucho más rápida porque el humano tiene mayor tipo de razonamiento y mayor objetividad y creatividad. Una cosa bien interesante. Entonces, la inteligencia artificial es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras y máquinas que puedan razonar, aprender y actuar, de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucre datos cuya escala exceda lo que los humanos puedan analizar. Los datos son sumamente importantes. Para tú tener un algoritmo o desarrollar un software es muy importante el concepto de Big Data, que es el concepto que cuanto más información tengas de lesiones que están almacenadas, mejor va a ser tu respuesta y tu sensibilidad y especificidad. ¿Qué significa? Yo quiero ver, tengo una data de 500.000 lesiones de adenomas en ciego y que están demostradas que son de este tipo según la histopatología. Esa es una data que se saca un análisis y que se saca una pixelada y que genera un algoritmo para que tú determines un software. Entonces, y básicamente lo que te enseñan en MIT es entender los mecanismos de la inteligencia artificial, pero también te enseñan a generar esos algoritmos, que después vamos a verlos. Machine Learning es una disciplina dentro del campo de la inteligencia artificial que con algoritmos proporciona a los ordenadores capacidad de identificar patrones. Muy importante, patrones a partir de datos masivos, Big Data, para ordenarlos y realizar predicciones. Deep Learning versus Machine Learning, ¿están separados? ¿Son opuestos? No, ambos son subcampos de la inteligencia artificial en donde el Deep Learning es la realidad del subcampo, es como si fuera el Machine, es el papá y el Deep viene a ser los hijos. Y esa relación que existe entre uno y otro genera un montón de circuitos que se transmiten en placas y que eso te crea una velocidad de transmisión y de creación de imágenes. La diferencia entre Deep Learning y Machine Learning es cómo se aprende a crear un algoritmo. Entonces, por ejemplo, el Deep Learning se podría considerar como un Machine Learning, pero que va escalado, que va hacia un flujo
de pasos por pasos en una cadena neuronal. Entonces, Friedman en el 2023, que decía en una conferencia de MIT, precisó esto como un modelo escalable, inseparable de lo que significaba Machine Learning. O también conocido como el no deep, o sea, el que no te genera un grado de profundidad si es que no tienes una base primaria de lo que significa un deep learning. Entonces, generalmente cuando tú generas esos sistemas y creas programas, tienes tus programas de las computadoras, y los programas de las computadoras te generan ciertos softwares que te reconocen imágenes, como el X6, el M1, el ARM, el FPGS, que son mecanismos en los cuales ya está encubierto en la nube, en donde toda esa información que ha generado cada uno de ustedes va a ser de que se deposite en la nube y que él pueda sacar esa información para generarlo en su banco, ¿no? Y eso se interpreta a través de un lenguaje, que es la forma de que se expresa la máquina, que puede ser distintos de lenguaje. Uno de los que más se está usando ahorita es el JavaScript, ¿no? Y todo eso después se regula a la parte humana. Entonces, esos procesos, ¿cómo se generan? Una vez establecidos, hacen un famoso running, que es el ejemplo de cómo corres del ingreso de la información a la aplicación del programa y a la salida del programa, que es lo que básicamente ustedes van a poder determinar. Y así que generas una serie de procesos que van alineándose a diferentes aspectos micro, pixeladas, que te determinan en diferentes campos cómo puedes hacer tú regresiones sistemáticas y algorítmicas para poder determinar un patrón fijo. Entonces tienes ciertas terminologías que uno utiliza, ¿no? Ahora hay un lenguaje de lo que significa inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué cosas es aprendizaje automático? ¿Qué son etiquetas? ¿Qué son factores predictivos? ¿Cómo se llaman factores de inteligencia artificial en validación? ¿Cómo haces un aprendizaje profundo? Y esto te genera un estudio de flujo, en donde ustedes básicamente hacen una validación, utilizan grupos de estudios, el grupo de estudio de la database comparable con el que ustedes quieran realizar, y así generan una orden de concordancia de acuerdo a los aspectos que normalmente van a buscar. Y eso es importante, ¿eh? Esta es una cosa también importante, porque ahora, por ejemplo, estas máquinas tienen indicadores de capacidad, que son los KPIs, y que determina, pero ¿cómo sé que realmente una inteligencia artificial tiene validez con respecto a lo que la misma inteligencia está dando, ¿no? Y entra el factor súper interesante de lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos, que los médicos mayores y que han tenido mucha experiencia en lecturas básicamente de imágenes, eso es lo que pasa ahorita en radiología, han vuelto a ser captados por las industrias. Esos médicos que cada vez ya estaban en la época de la jubilación han sido captados por estas industrias porque son los que certifican la validación de lo que significa una inteligencia artificial en output. Y ahí tienen los softwares. Miren, en este software te permite determinar exactamente como lo haces en una colonoscopía. Encuentras una lesión. Para eso tienes que tener ciertas características que son muy importantes y que te piden, es que tengas lo principal como sistemas de control de calidad en el procedimiento, que esté limpio. Así como el colon tiene que estar limpio para que uno pueda detectar lesiones tempranas y por índice de calidad, el intestino también tiene que estar limpio porque si no da muchos falsos positivos, ¿no? Y esto lo determina, capta la imagen, la multiplica y te da un montón de imágenes mientras que la máquina va reconociendo en esa Big Data donde hubo una imagen parecida que te dé un diagnóstico preciso, ¿no? Y ahí se arman lo que significa validación de imágenes. Entonces, la máquina te saca, este es lo validado y lo que tú me has pedido para yo poder tipificar exactamente qué cosa es lo que uno tiene. De inmediatamente la máquina, una vez que llega al diagnóstico, hace un diagrama de flujo. En ese diagrama de flujo pone
toma lo no sensible y lo no específico como valores predictivos negativos para poder determinar exactamente cuál es su sensibilidad y especificidad exacta. Crea un network, que es el conjunto de la base de datos recibidos de lo que más existe en el mundo. Por eso los programas de inteligencia artificial son caros, porque lo más importante es la data, es la big data. Cuanto más data tengas, vas a tener una mayor sensibilidad y especificidad para diagnósticos. Y así creas patrones, y creas clasificaciones, y creas los famosos álbumes que cuando compras un equipo te viene con una serie de álbumes que son los álbumes que han pasado por factores predictivos para determinar por inteligencia artificial si realmente corresponden o no a la patología. Y creas sistemas y comienzas a ordenar a la máquina. Comienzas a ordenar lesiones protruidas, lesiones flat, mucosas, excavadas, con contenido, ¿no? ¿Para qué? Para generar tus propios algoritmos. Y estos son los algoritmos que nosotros comenzamos a hacer, que son algoritmos basados en básicamente cuánto es la máxima nitidez que te puede dar un equipo. Por eso es muy importante ahora, así como los endoscopios cada vez han ido mejorando su visualización hasta llegar a ser como microscopios, lo mismo va a pasar con la cápsula. La cápsula va a tener que mejorar sus lentes para que cada vez esto se vuelva mucho más eficiente, ¿no? Y estos son algoritmos que tú generas en donde haces validez de píxel entre píxel, cercanos entre sí, para generar una serie de fórmulas que te permitan generar esos algoritmos de lo que tú quieres manejar. Entonces, por ejemplo, esta es cápsula endoscópica. Yo les diría, ¿ven esos puntos ahí que tienen ahí? ¿Ven imágenes? ¿Ven alguna imagen? La máquina inmediatamente en un segundo, si profundizan su visión, van a ver la imagen que está al costado. Eso significa inteligencia artificial. Entonces, ¿qué cosa es lo que actualmente va a ser el futuro de la cápsula, no? El futuro básicamente de la cápsula empezó casi en los 2010, acuérdense, con las cápsulas endoscópicas, y ahora ya en los 2020 tienes la cápsula endoscópica robótica, que tú ya la puedes comenzar a manejar, girar, voltear, retroceder y tener una mejor visualización, ¿no? Lo que hacemos cápsula, vemos que la cápsula pasa y le queremos dar la vuelta, la cápsula no se puede, esto sí lo puedes hacer y lo puedes redireccionar. Y esto ya es lo que se hace ahorita en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando tú comparas la cápsula, cómo ha sido la evolución versus la inteligencia artificial, tienes chat, GPT-4. ¿Quién no utiliza ya los chats? Los chats son algo increíble que nosotros hasta en la universidad lo vemos como una cosa a veces positiva y negativa, ¿no? Porque tú puedes hacer tesis con los chats, te puedes corregir tesis, puedes parafrasear y mejorar tus porcentajes de detección. Entonces, todo eso está cambiando actualmente. Y tienes modelos de lenguajes largos, que son los lenguajes predictivos, tienes los AlphaGos, tienes los GANs. Mira, tienes lo que ustedes tienen en Alexa, ¿no? La asistencia virtual. Tienes los diferentes tipos de procesamientos, los lenguajes, tienes Computer Vision, tienes Deep Blue, ¿no? Entonces, ¿a qué va a llevar todo eso? Todo eso va a llevar a ecosistemas integrados. ¿A qué? A tener tu home capsule, a tener tu robótica de cápsula asistida, a tener toma de decisiones en tiempo real y a disminución del tiempo entre diagnóstico y tratamiento. Esto de acá ha sido recientemente aprobado por la FDA, el PROSCAN, ya para utilización los softwares para inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese es el futuro de lo que ya estamos viviendo en lo que significa inteligencia artificial y cápsula. Bueno, muchas gracias de nuevo por su invitación.